Enrique VIII y su arrepentimiento después de muerto. En 1917, un misionero británico que vivía en la China leyó una biografía acerca de Ana Bolena, que había sido esposa de Enrique VIII, la segunda esposa, y que fue ejecutada por adúltera, fue decapitada, ¿no? Acusada de adulterio y decapitada. Este misionero se llamaba William Pakenham y posteriormente fue canónigo. Al principio este Pakenham se interesó solamente por Ana Bolena, ¿no? Pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema, que terminó por convertirse en el asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida. La decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo era justamente el episodio que más lo preocupaba. Cuando volvió a Inglaterra desde la China, se propuso rescatar la reputación de una reina, según él, muy mal comprendida, y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. Bueno, ¿cómo lograr que Enrique VIII perdonara a Ana Bolena? Indagó históricamente en busca de frases de perdón o de momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas, ¿no es cierto? Y no encontró ninguno. Después trató entonces de toparse con algún fantasma que intercediera ante el fantasma del rey Enrique VIII para solicitarle un perdón para Ana Bolena. Pakenham no tenía ninguna virtud como medium, de modo que consultó a otros. Se sabe que los mediums estaban muy de moda en aquel tiempo, era no digo el momento culminante del espiritismo, pero por ahí andaba el asunto. Estábamos ahí a 1920, por allí, ¿no? Entonces conoció por ahí a Miss Clegg, una medium que lo ayudó mucho. En la primera sesión de las muchísimas que se realizaron, ya sucedió algo que iba a marcar la pauta de lo que iba a suceder más adelante. Se acumularon hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Incluso en una oportunidad apareció, merced al llamado de Miss Clegg, el fantasma de un viejo de pelo blanco. Pakenham decidió que ese era el padre de Ana Bolena. Era un poco cansadito de apariciones equivocadas. Dijo, mirá, dice, el padre de Ana Bolena, el viejo Boleyn. Entonces, Pakenham empezó a conversar con el espíritu. El espíritu empezó a describir a su hija, dijo que Ana era más bien regordeta y que, entre otras cosas, tenía manos muy bellas. Entonces el misionero se indignó y quiso echar al espíritu a patadas, porque la erudición de este hombre le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas, porque en una tenía 6 dedos. Así que comprendió que aquel espíritu mentía. También es discutible si se puede o no tener manos bellas con un dedo supernumerario. Claro. ¿Se puede tener manos bellas con un dedo de más? Hablábamos hoy de pintores de manos. Bien. Hay que tener dedos muy bellos. Sí. El espíritu mentiroso, antes de esfumarse, hizo una disculpa que me parece la más extraordinaria que he escuchado en las últimas 24 horas. Dijo el espíritu que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse por toda la eternidad como quien no era. Un personaje extraordinario, me parece. El espíritu impostor. Me parece extraordinario, el tipo castigado por su impostura en vida con una impostura eterna. Entonces se presentaba como quien no era. Bien, la medium le explicó entonces a Pakenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor, ¿no? Y al final el misionero comprobó que Miss Clegg era muy buena como medium, pero que solo convocaba espíritus equivocados. Así que no fue más. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta
3 mediums muy importantes de Londres que se llamaban Eleanor Kelly, Frederick Blagg y Miss Hester Dowden se habían enterado de este interés de Pakenham y lo citaron para conversar. Le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática, que alguna vez hemos explicado en este mismo programa, que tiene mucha versación en espiritismo. Según este método, el medium, en trance, se transformaba en una especie de amanuense del finao. Escribía lo que el muerto le dictaba. Se inició entonces una sesión en la casa de Hester Dowden, en Chelsea, y parece que el lápiz de Miss Dowden voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito en la libreta: estoy acá, firmado Enrique. Bueno, imagínense, ¿no? La señora continuó escribiendo mientras Kelly y Bly continuaban hablando con el espíritu, con el rey, ¿no? Preguntándole al supuesto ente que dictaba los textos. Le preguntaron si sabía si estaba muerto. ¿Sabes que estás muerto, oh rey? Sí, contestó el rey. Lo sé, es horrible. Quiero saber si sabes lo que ha sucedido y por qué. Estoy todavía en un lugar oscuro. Eso dijo el rey. Pakenham creía certificar al leer eso que Enrique permanecía castigado por sus crímenes en alguna región oscura del más allá, como por ejemplo el infierno. Pero el rey Enrique continuó. Dijo que su hija Isabel, famosamente la hija de Ana Bolena, que después fue reina de Inglaterra, dijo que su hija Isabel, la hija de Ana Bolena, no significaba nada para él. Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Los espíritus, usted sabe, Barton Schultz, suelen andar, así como los personajes de los sueños, atrasados de noticias. Luego Pakenham hizo recordar a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, por lo que era muy conveniente que se arrepintiera de haber matado a Ana y de otros pecados. Entonces el rey Enrique se enojó a su espíritu, ¿no? Con trazos muy gruesos escribió a través de la medium: yo no lo escucharé, usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Me gustaría mandarlo a ejecutar. Eso dijo el espíritu del rey Enrique VIII. Se me pone la piel de gallina, se me pone. Un espíritu alterado. No, esto lo digo yo. Pakenham explicó entonces a sus compañeros mediums que Ana Bolena había dicho en el cadalso: Dios salve al rey. Y explicó que él, como canónigo que era, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a responder a esa súplica, pero por ahora parecía que no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con el rey, con Enrique, el tipo aparecía insultante, no quería salir de la oscuridad, ni reivindicaba de ningún modo la figura de Ana Bolena, etcétera, etcétera. Pasaron algunos meses, con gran esfuerzo, en una sesión, pudo reunirse a Enrique VIII, al espíritu de Enrique VIII, con algunos espíritus de sus reinas, todas, las 6, Wolsey, que era el ministro, Tomás Moro, que también fue víctima del rey, y así. Entonces, Pakenham vio como los espiritistas copiaban las voces desde el más allá, a veces hablaban con voces extrañas, o reproducían golpes que se traducían en frases. Se le dijo finalmente a Pakenham que Enrique VIII quería hacer públicos sus arrepentimientos, y hacerlo incluso frente a los espíritus de sus esposas, todas ellas, y sus funcionarios. Bueno, William, el hombre Pakenham, abrazó emocionado a los 3 mediums y, seguro entonces de haber cerrado un hecho decisivo de la historia, los bendijo a todos, bendijo también a los espíritus presentes, que él no veía, pero los bendijo igual, y otorgó a Enrique el perdón. Dijo: mire, Enrique VIII,
como canónigo que soy, le doy el perdón, así que listo, terminó todo esto. Más tarde le pagó muy contento a los médiums la ayuda que le habían brindado como espiritistas, ¿no? Y pensó que aquel dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Se había gastado bien la plata. Después se fue a su casa y ahí empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus esposas. El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor, y aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya no lo recuerda nadie. Esa es la historia de este hombre Pakenham y su intento por redimir a Anita Bolena y perdonar al rey Enrique. Dedicamos esto a Swedenborg, que fue el que trajo esta idea de que los muertos cuando mueren creen que están vivos. El fantasma este que estaba condenado a ser un impostor también me gusta como objeto de la dedicatoria. Fuimos a la discoteca, encontramos algunos discos de aparecidos y de perdones, pero trajimos el clásico No te perdono más, que escucharemos por Agustín Irusta, con el piano de Lucio de Mare y la ausencia, en este caso, en esta versión, de Roberto Fugazó, el tercer integrante del trío argentino. Adelante.